El otro día pasó algo en Bahrein que muchos no quieren aceptar. Cadillac no se ve mal. Sí, ya sé lo que estás pensando. Es el primer día, es testing, no significa nada. Pero te voy a decir algo. Cuando un equipo nuevo, con menos de un año de vida real, sale a pista, completa más de 100 vueltas y no hace el ridículo, eso sí significa algo. Hoy vamos a hablar de Checo, de Cadillac y de por qué lo que vimos en Bahrein es mucho más importante de lo que parece en una simple tabla de tiempos. En este video vamos a analizar todo lo que dejó el día 1. Tiempos, estrategia de neumáticos, cantidad de vueltas, comparación con otros equipos y, sobre todo, el mensaje que le mandan Checo y Cadillac al resto de la parrilla. Vamos a ir parte por parte, con calma, pero también con carácter. Y al final quiero que tú mismo decidas si este proyecto te convence o no. Si ves a Checo renaciendo en Fórmula 1 o si crees que esto se va a quedar en una simple anécdota. Antes de seguir, te recuerdo darle like y suscribirte para no perderte ninguna noticia. Primero, pongamos contexto. Los tests de Bahrein arrancaron con 6 días totales antes de Australia, divididos en varias sesiones donde cada equipo decide qué programa seguir. Cadillac llega como el equipo nuevo, el proyecto americano que durante años muchos pensaron que nunca iba a concretarse. Este no es un equipo que compró una estructura vieja y le puso un logo nuevo. Es un proyecto construido prácticamente desde cero, con la confirmación oficial de la FIA apenas 11 meses antes de poner el coche en pista. Cadillac aparece con su pintura blanca y negra definitiva, con motor Ferrari prestado mientras General Motors prepara el suyo, con Checo de regreso después de un año fuera y con Bottas como compañero, también con experiencia en equipos grandes. ¿Qué hicieron en el día 1? Trabajar. Bottas en la mañana, Checo en la tarde, sumando 107 vueltas en total, casi 2 grandes premios de Bahrein en un solo día. Para un coche que literalmente se terminó de armar hace nada, eso es un logro enorme. Si miras solo la tabla de tiempos, verás posiciones 14 y 16, a más de 4 segundos del mejor registro. Y es ahí donde muchos se quedan. Miran la hoja de tiempos y piensan, ya está, son lentos. Pero la realidad del testing es muy diferente. Mientras Norris sacaba un 1.34 para ponerse primero, mientras otros equipos marcaban tiempos llamativos, Cadillac estaba haciendo otra cosa. Estaban instalando sensores aerodinámicos, esos racks metálicos que parecen púas de puercoespín para medir el flujo de aire. Estaban validando sistemas y, sobre todo, estaban rodando casi todo el día con neumáticos duros. Aquí es donde empieza lo interesante. En testing, los equipos serios no buscan el tiempo sexy para las redes sociales, buscan entender el coche, construir una base sólida. El compuesto duro te permite hacer tandas largas, tener consistencia térmica, rodar vuelta tras vuelta sin que el neumático se destruya y te esconda los problemas reales del chasis. Es como cuando ajustas la suspensión de tu coche de calle. No sales a 200 por hora en la primera vuelta. Primero pruebas despacio, sientes cómo reacciona, entiendes el comportamiento y luego aprietas. Y en medio de todo esto está Checo Pérez, un piloto que muchos daban por acabado después de su salida de Red Bull, un piloto que, en lugar de irse a otra categoría o aceptar un rol secundario, decide apostar por un proyecto nuevo, arriesgado, con un camino lleno de dudas pero también de potencial. Lo que vimos en Bahrein no es un Checo tímido, no es un Checo cuidándose, es un Checo que salió a buscar el límite. Checo marcó un 1.38, Norris un 1.34, más de 4 segundos de diferencia. Sobre el papel suena brutal, parece un abismo, pero hay que mirar el contexto. Norris rodando con un McLaren ya desarrollado desde Barcelona, un equipo de un campeón de constructores, probablemente en algún momento con compuestos más blandos, mapas de motor más agresivos y un programa más orientado al rendimiento. Checo, en cambio, en un coche que apenas supera los 400 kilómetros totales, con neumático duro y enfocado en tandas largas. Aquí es donde empieza lo interesante. En testing, los equipos serios no buscan el tiempo sexy para las redes sociales, buscan entender el coche, construir una base sólida. El compuesto duro te permite hacer tandas largas, tener consistencia térmica, rodar vuelta tras vuelta sin que el neumático se destruya y te esconda los problemas reales del chasis. Es como cuando ajustas la suspensión de tu coche de calle. No sales a 200 por hora en la primera vuelta. Primero pruebas despacio, sientes cómo reacciona, entiendes el comportamiento y luego aprietas. Y en medio de todo esto está Checo Pérez, un piloto que muchos daban por acabado después de su salida de Red Bull,
Un piloto que, en lugar de irse a otra categoría o aceptar un rol secundario, decide apostar por un proyecto nuevo, arriesgado, con un camino lleno de dudas pero también de potencial. Lo que vimos en Bahrein no es un checo tímido, no es un checo cuidándose, es un checo que salió a buscar el límite. Checo marcó un 1.38, Norris un 1.34, más de 4 segundos de diferencia. Sobre el papel suena brutal, parece un abismo, pero hay que mirar el contexto. Norris rodando con un McLaren ya desarrollado desde Barcelona, un equipo de un campeón de constructores, probablemente en algún momento con compuestos más blandos, mapas de motor más agresivos y un programa más orientado al rendimiento. Checo, en cambio, en un coche que apenas supera los 400 kilómetros totales, con neumático duro y enfocado en tandas largas. Aquí es donde empieza lo interesante. En testing, los equipos serios no buscan el tiempo sexy para las redes sociales, buscan entender el coche, construir una base sólida. El compuesto duro te permite hacer tandas largas, tener consistencia térmica, rodar vuelta tras vuelta sin que el neumático se destruya y te esconda los problemas reales del chasis. Es como cuando ajustas la suspensión de tu coche de calle. No sales a 200 por hora en la primera vuelta. Primero pruebas despacio, sientes cómo reacciona, entiendes el comportamiento y luego aprietas. Y en medio de todo esto está Checo Pérez, un piloto que muchos daban por acabado después de su salida de Red Bull. Un piloto que, en lugar de irse a otra categoría o aceptar un rol secundario, decide apostar por un proyecto nuevo, arriesgado, con un camino lleno de dudas pero también de potencial. Lo que vimos en Bahrein no es un checo tímido, no es un checo cuidándose, es un checo que salió a buscar el límite. Checo marcó un 1.38, Norris un 1.34, más de 4 segundos de diferencia. Sobre el papel suena brutal, parece un abismo, pero hay que mirar el contexto. Norris rodando con un McLaren ya desarrollado desde Barcelona, un equipo de un campeón de constructores, probablemente en algún momento con compuestos más blandos, mapas de motor más agresivos y un programa más orientado al rendimiento. Checo, en cambio, en un coche que apenas supera los 400 kilómetros totales, con neumático duro y enfocado en tandas largas. Aquí es donde empieza lo interesante. En testing, los equipos serios no buscan el tiempo sexy para las redes sociales, buscan entender el coche, construir una base sólida. El compuesto duro te permite hacer tandas largas, tener consistencia térmica, rodar vuelta tras vuelta sin que el neumático se destruya y te esconda los problemas reales del chasis. Es como cuando ajustas la suspensión de tu coche de calle. No sales a 200 por hora en la primera vuelta. Primero pruebas despacio, sientes cómo reacciona, entiendes el comportamiento y luego aprietas. Y en medio de todo esto está Checo Pérez, un piloto que muchos daban por acabado después de su salida de Red Bull. Un piloto que, en lugar de irse a otra categoría o aceptar un rol secundario, decide apostar por un proyecto nuevo, arriesgado, con un camino lleno de dudas pero también de potencial. Lo que vimos en Bahrein no es un checo tímido, no es un checo cuidándose, es un checo que salió a buscar el límite. Checo marcó un 1.38, Norris un 1.34, más de 4 segundos de diferencia. Sobre el papel suena brutal, parece un abismo, pero hay que mirar el contexto. Norris rodando con un McLaren ya desarrollado desde Barcelona, un equipo de un campeón de constructores, probablemente en algún momento con compuestos más blandos, mapas de motor más agresivos y un programa más orientado al rendimiento. Checo, en cambio, en un coche que apenas supera los 400 kilómetros totales, con neumático duro y enfocado en tandas largas. Aquí es donde empieza lo interesante. En testing, los equipos serios no buscan el tiempo sexy para las redes sociales, buscan entender el coche, construir una base sólida. El compuesto duro te permite hacer tandas largas, tener consistencia térmica, rodar vuelta tras vuelta sin que el neumático se destruya y te esconda los problemas reales del chasis. Es como cuando ajustas la suspensión de tu coche de calle. No sales a 200 por hora en la primera vuelta. Primero pruebas despacio, sientes cómo reacciona, entiendes el comportamiento y luego aprietas. Y en medio de todo esto está Checo Pérez, un piloto que muchos daban por acabado después de su salida de Red Bull. Un piloto que, en lugar de irse a otra categoría o aceptar un rol secundario, decide apostar por un proyecto nuevo, arriesgado, con un camino lleno de dudas pero también de potencial. Lo que vimos en Bahrein no es un checo tímido,
no es un Checo cuidándose, es un Checo que salió a buscar el límite. Checo marcó un 1.38, Norris un 1.34, más de 4 segundos de diferencia. Sobre el papel suena brutal, parece un abismo, pero hay que mirar el contexto. Norris rodando con un McLaren ya desarrollado desde Barcelona, un equipo de un campeón de constructores, probablemente en algún momento con compuestos más blandos, mapas de motor más agresivos y un programa más orientado al rendimiento. Checo, en cambio, en un coche que apenas supera los 400 kilómetros totales, con neumático duro y enfocado en tandas largas. Aquí es donde empieza lo interesante. En testing, los equipos serios no buscan el tiempo sexy para las redes sociales, buscan entender el coche, construir una base sólida. El compuesto duro te permite hacer tandas largas, tener consistencia térmica, rodar vuelta tras vuelta sin que el neumático se destruya y te esconda los problemas reales